familia, hemos entrado hoy con buena música. Hola a todos, desde aquí, desde España, desde Barcelona. Y un saludo a México, a Querétaro, y ahí tenemos a Alejandro Lavín. ¿Qué tal, Alejandro? Hola Luis, muchísimas gracias una vez más por la invitación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, allí muy tempranito, ¿no? Acá son las 9 de la mañana con 3 minutos, o sea, tempranísimo para mí. Yo hasta ahora normalmente no existo, pero bueno, por Caja Pandora hago un sacrificio de pararme a las 9 de la mañana. Perfecto, muchas gracias por tu esfuerzo. No hemos podido poner una hora antes porque estaban todos los horarios más tarde escogidos a 3 semanas vista. Y bueno, Ya. por eso hemos empezado hoy con este horario más de tarde. Pero que bueno, que Super. poquito a poco se irán acoplando todos nuestros amigos y luego quedará en diferido. Vamos a explicarle a la gente que, como siempre es habitual, empezaremos con eventos, todos los eventos que tenga que hacer Alejandro a lo largo de los próximos meses. A continuación, daremos la ponencia de la telepatía, bombazo hoy. Es una cosa que yo le he pedido personalmente a Alejandro. Digo, a ver si alguien me lo puede desarrollar, porque si lo digo yo, pues no me hacen caso. No, también me harían caso, pero bueno, me gusta que lo desarrolle otra persona que también sea una experta en la materia. Y luego ya daremos paso a las preguntas de toda la gente que está aquí en el chat. Yo le doy las gracias ya a Naira, a Cris Lara, a Dakar, a toda la gente que está aquí del grupo de la llave, es decir, los moderadores que nos llevan, que no entre ningún troll ni ningún personaje que nos pueda hacer daño. Hoy sí estamos en el canal de Caja de Pandora, ya estamos otra vez en el canal principal, con lo cual tendremos más audiencia. Y gracias a todos. Entonces, Alejandro, vamos a empezar aquí con lo que tenemos preparado para los próximos meses. Vamos a buscar las transparencias. Y la primera transparencia que sale es holobiomagnetismo, que al fin y al cabo van a ser casi todas estas charlas que vas a dar de cibertelepatía y teletransmisión. Esta la tenemos ahora en Jalisco, en Puerto Vallarta, del 31 al 4 de septiembre, aunque creo que antes vais otra vez, ¿no? A Jalisco. O sea, tenéis ahora un curso más antes que este. No. A donde vamos a ir antes es a Tijuana. Ah, Tijuana. ¿Se Va. parece? O sea, frontera con Estados Unidos, California. Exactamente. ¿También hacen la misma formación que esta? Exactamente. Bueno, esta que acabas de poner, que es el de holobiosofía, es la parte 2, digamos. La parte 1 es la anterior y esa es la que estamos dando por todos lados. Ahorita en Puerto Vallarta es en septiembre. En Tijuana empezamos pasado mañana el curso de Tijuana. En España estaremos en octubre. Y en Querétaro, perdón, en octubre, no, en septiembre, perdón, finales de septiembre en España. Estaremos en el DF en el mes de junio, perdón, Sí. julio va a ser DF. Y ahí tienes el de Guadalajara en noviembre y en diciembre aquí en Querétaro, aquí en casa. Ahí está, volvemos a repasar. Querétaro lo tenemos del 7 al 11 de diciembre, noviembre 2-6 Guadalajara, la misma formación. En Barcelona la tenemos el 28 de septiembre, aquí nos veremos estos 5 días. Y el 31 de agosto y 4 de septiembre la tenemos en Puerto Vallarta. Y me has dicho que la segunda formación será esta que tenemos aquí en Jalisco, en Puerto Vallarta, en septiembre el 8. Así es, justo así. Y bueno, en DF vamos a estar el 15 de julio y ya, esos son todos los eventos. Muy bien, ¿y qué se va a encontrar la gente en estos eventos? Bueno, en estos eventos vamos a investigar y vamos a, no investigar, vamos a aprender y vamos a practicar el cómo conectarnos con la mente profunda, a la mente profunda de cualquier persona, pacientes, amigos, familiares, etcétera, etcétera, y dentro de su mente encontrar soluciones para sus enfermedades, sus dolencias, problemas emocionales, psicológicos, físicos, por supuesto, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar salud en la mente profunda de las personas a través de la telepatía. Perfecto, pues hoy vamos a hablar de este tema. Así es. Vamos a hablar de la telepatía, con lo cual, cuando estés preparado, te vamos a dar paso para que hagas tu ponencia. Si puedes ser un poquito más lenta que la del otro día, porque hay personas que me dijeron, corriste demasiado. Más lentito, más lentito. Un poquito más lento. Yo te entiendo perfectamente, pero entiendo que hay gente en América que lo necesita como más. Aquí los españoles hablamos rápido, no hay problema. Ok. Pero en otras partes de América... Bueno, te damos paso. Muy bien.
Bueno, si vamos a hablar de la telepatía, primero empecemos a definir qué es telepatía. Telepatía es una palabra construida con dos vocablos griegos. Tele significa lejos y patein significa experimentar. O sea, ¿qué significa telepatía? Experimentar de lejos. Entonces, decimos que la telepatía es la transmisión de información. Puede ser cualquier tipo de contenido psíquico, ya sean sensaciones, imágenes, sonidos, recuerdos o palabras a través de dos mentes sin la necesidad de utilizar medios físicos, ya sea, pues ya sabes, ¿no? Escritos, teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, telepatía es experimentar desde lejos el contenido psíquico que alguien más tiene, ¿correcto? Entonces, si decimos que telepatía es transmisión de información sin medios físicos, si hacemos un recuento de nuestras vidas, cada persona de la audiencia va a recordar que algún día esto ya le ha pasado. Típico que de repente estás en tu casa tranquilo y de repente empiezas a pensar en una persona. Es decir, tú empiezas a generar un contenido psíquico. El contenido psíquico, imagínate que yo estoy pensando en mi expareja, ¿no? Estoy pensando en mi exnovia. Entonces, de repente estoy pensando en mi exnovia y estoy pensando en, ay, un día que fuimos a un parque y estuvo muy divertido y ahí estoy yo recordándola, estoy sintiendo alguna emoción asociada con ese tipo de recuerdo, etcétera, etcétera. Y de repente, a las 2 horas, me llega un mensaje a mi teléfono de esa persona, de mi exnovia, ¿no? Y entonces yo veo el mensaje y me dice, ay, hoy pasé por el parque tal y me estaba acordando de ti. Y entonces uno dice, ah, caray, qué raro. Yo hace rato pensaba en esta persona y esta persona en este momento me está marcando. Igual si es una persona que me marca seguido, pues lo podemos considerar como una casualidad. Pero si es una persona que realmente no es una comunicación constante, ¿cómo explico eso? ¿Explico a través de la casualidad y el azar y que el universo es muy curioso? Bueno, podría ser, pero sin embargo, esto nos ha pasado a todos. Siempre hay algún tipo de contenido que nosotros sintonizamos de otra persona o hay alguna información que queremos pasarle a otra persona y de repente, ¡pum!, se la mandamos. ¿Esto realmente sucede? ¿Realmente funciona? Y si funciona, ¿cualquier persona puede activar el poder de la telepatía? Bueno, vamos a verlo. De entrada, empecemos hablando de un principio telepático. La telepatía no es ir afuera, es ir adentro. Curiosamente, las personas que sí creen en la telepatía y que practican algún tipo de ejercicios para desarrollarla, se han dado cuenta de que la telepatía, cuando funciona, no depende de qué tanto esté yo mandando el pensamiento hacia afuera. Es decir, no importa qué tanto empuje yo le meta al pensamiento que quiero aventar, sino lo que importa es que también diseñe ese pensamiento. Por ejemplo, ha habido muchos experimentos de transmisiones de pensamiento. Especialmente se hacen experimentos en 2 cuartos separados, en donde una persona está en un cuarto pensando en un contenido y otra persona que está en otro cuarto trata de captar ese contenido que la otra persona del cuarto contiguo le manda. Entonces, en estos ejercicios se han dado cuenta de que es mucho más efectiva la transmisión del pensamiento cuando el emisor, es decir, la persona que envía el pensamiento, diseña perfectamente el pensamiento que va a mandar. Ejemplo, si él quiere mandar el pensamiento de una manzana, él podría nada más visualizar la manzana y mandarla, ¿no? Pero ¿de qué depende de que el otro la reciba, que sería el receptor? Es mucho más fácil que la reciba si esta persona que está enviando la manzana no nomás piensa la manzana, sino que huele la manzana, toca la manzana en su mente, tal vez inclusive la pueda morder la manzana, saborear la manzana, pueda imaginarse tocando la manzana. Es decir, mientras más sentidos asocie con ese contenido, audición, visión, olfato, tacto, etcétera, más fácil es que el receptor capte la imagen o la información de la manzana. ¿Qué significa eso? Que para que la telepatía sea mayormente efectiva, yo tengo que aprender a ir más hacia adentro de mí, es decir, más hacia mi mente, más hacia mis pensamientos, más hacia el cómo diseño las imágenes dentro de mi cabeza, antes que ir hacia afuera.
¿correcto? Entonces, aquí empezamos a ver el primer principio de la telepatía, que sería la telepatía no es ir hacia afuera, sino ir hacia adentro. Ahorita vamos a ir explicando exactamente por qué sucede esto, pero de entrada quiero dejar esta claro. La telepatía no es ir afuera, es ir adentro. Ahora entendamos un poquito por qué. De entrada empecemos a hablar de la telepatía contemporánea. Desde hace mucho tiempo en algunas culturas ya había algunas prácticas para transmitirse información, pero estas las vamos a dejar atrás porque esas ya no son tan importantes porque casi no nos han llegado. Nos han llegado algunos textos egipcios que hablan de algunas prácticas que se parecen, algunos textos budistas que hacen algunas prácticas que se parecen, pero vamos a enfocarnos desde la telepatía contemporánea hasta el momento presente. Entonces empecemos a hablar del doctor Anton Franz Mesmer. El doctor Anton Franz Mesmer era un señor que curaba con algo que él llamaba magnetismo animal. Este señor vivía en la segunda mitad del siglo XVIII, vivió un tiempo en Viena, después un tiempo en París, y se hizo muy famoso en la antigüedad. De hecho, se hizo tan famoso que hasta una palabra, bueno, yo me la conozco en inglés, no sé si en castellano exista, pero en inglés existe un verbo que se dice mesmerize, o un adjetivo que es mesmerizing. ¿Qué significa eso? Utilizan el apellido de Mesmer para hacer la palabra mesmerize o mesmerizing para decir que algo es muy sorprendente o que algo es muy mágico o que algo es demasiado, no sé, innovador o muy novedoso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Anton Mesmer curaba con algo que él llamaba magnetismo animal. Al principio él agarraba unas barras magnetizadas con un poquito de magnetita, se las pasaba por el cuerpo de las personas. Ahí vemos ya como una especie de biomagnetismo muy antiguo o muy artesanal, por así decirlo. Este cuate pasaba estas barras magnetizadas a través de las personas y bueno, él decía que esto curaba a las personas. Curiosamente, él hacía los primeros experimentos que se conocen científicamente de la hipnosis. Este cuate, además de curar a las personas con imanes, agarraba y les hacía una pequeña inducción al trance. Claro que en ese momento no se conocía la palabra trance, tampoco se conocía la palabra inducción, sugestión, hipnosis. Esas palabras fueron llegando después, ya que las prácticas de Mesmer se fueron ya llevando a cabo por otras personas. Entonces, ¿qué tiene que ver Mesmer con la telepatía? Mesmer descubrió que entre 2 o 3 pacientes suyos que estuvieran en hipnosis, basta con que él le dijera una palabra a uno. Por ejemplo, él hipnotizaba, porque bueno, en ese entonces no se conocía esa palabra llegó después, pero entonces este cuate hipnotizaba a, no sé, 3 personas. A 2 personas las dejaba dentro de un cuarto y a otra persona la ponía en otro. Entonces iba con la persona que estaba sola en un cuarto, ya estaba la persona con el trance inducido, la persona ya estaba con sus frecuencias cerebrales bastante lentas, y entonces este Mesmer agarraba y le empezaba a hacer una sugestión. Oye, por ejemplo, si la persona venía enferma de un problema de la piel, él le decía, oye, tu piel se va a sanar porque le voy a pasar estas barras de imanes, así que tu piel va a estar sana en unos momentos, no sé qué. Entonces él le hacía una ligera inducción para que su piel se sanara. Él le hacía su trabajo como biomagnético tradicional o artesanal, vamos a llamarle, y de repente cuando iba con los otros pacientes del otro cuarto también a curarlos, les hacía sus sugestiones de acuerdo a sus síntomas, les pasaba la barra magnética, y cuando los despertaba, los cuates que estaban del otro lado le decían, oye, fíjate que mientras estaba como dormido o hipnotizado, empecé a ver las imágenes de que mi piel empezaba a recuperarse. Aunque yo no tengo problemas en la piel, pero yo me veía unas ronchas en la piel y empezaba a ver cómo estas ronchas se curaban. Y decía Mesmer, qué raro, si ronchas en la piel es lo mismo que le estaba curando al tipo que estaba aquí al lado. ¿Cómo es posible que yo a trabajar a este tipo, estos cuates que estaban a unos metros de distancia y que no escuchaban mis palabras, porque teníamos varios metros de distancia y además yo estaba hablándole bajito a mi paciente de la piel, cómo es posible que hayan sintonizado esa información? Entonces él descubrió que las personas en un estado hipnótico, un estado con frecuencias cerebrales bajas, podríamos decirles desde alfa, teta o delta, esas personas en esas frecuencias cerebrales
podían transmitirse información aún sin que éstas lo quisieran, porque realmente quien estaba haciendo las sugestiones era Mesmer, no los pacientes en cuestión. Entonces, Mesmer fue el primero que descubre que la información de un cuarto a otro se podía transmitir, nada más que él lo descubre a través de trances hipnóticos. Para platicar un poquito con la audiencia, la palabra trance es simplemente el acto de llevar la atención de afuera, es decir, mis sentidos que van hacia afuera, lo que veo hacia afuera, lo que escucho de afuera, es llevar la atención de la afuera hacia adentro. Cuando una persona lleva lleva la atención de la afuera hacia adentro, esa persona empieza a entrar en trance. El trance tiene varios niveles, hay varias etapas en el trance. Hay trances muy ligeros, por ejemplo, una persona que va en el asiento del copiloto en una carretera y que se queda viendo el paisaje un rato, esa persona ya entró en trance. Si se fija, es un trance ligero, es un trance que la persona puede salir rápidamente de ese trance, pero ya es un trance, es decir, la persona ya está con unas frecuencias cerebrales un poquito más lentas. Como para poner un ejemplo, podríamos decir que las frecuencias cerebrales van desde los 0.5 Hz hasta por encima de los 33, 34 Hz. 34 Hz son una frecuencia muy rápida, la persona está en un estado de pánico intenso o la persona está en un estado de concentración muy elevada. Pero a medida que esos Hertz van disminuyendo, vamos pasando a otras frecuencias. Las que dijimos ahorita que son 33, 34 Hz son las frecuencias gamma. Si nos bajamos por debajo de los 12 Hz, llegamos a las frecuencias, por debajo de los 25 Hz, llegamos a las frecuencias beta, por debajo de los 12 a las alfa, por debajo de los 7 a las teta y por debajo de los 3 a las delta. Entonces, mientras más baja sea la frecuencia cerebral, más profundo es el trance. ¿Qué significa esto? La frecuencia cerebral me habla de qué tan rápido está activado mi cerebro, es decir, qué tanta información eléctrica se está transmitiendo de un lugar a otro. Si estoy muy concentrado o muy enojado, se está pasando muchísima información, por lo tanto las frecuencias son muy rápidas. En cambio, si yo me voy relajando, si yo me voy tranquilizando, cierro mis ojos, reduzco mi frecuencia cardíaca, mi respiración, entonces la actividad del cerebro también va disminuyendo y entonces el trance se va haciendo más profundo o se va haciendo más poderoso, más elevado. En los últimos puntos del trance, podríamos decir que la persona ya está en un estado fuera de esta realidad, es decir, la persona ya no se acuerda de nada de lo que está pasando aquí. Si en ese momento que la persona está, digamos, fuera de esta realidad, cualquier cosa que le diga el hipnotista se va a transformar en una realidad dentro de la persona hipnotizada. A estas instrucciones se les llaman sugestiones. ¿Por qué? Porque todas estas órdenes, si se dan de forma imperativa, es decir, si una persona que está en un trance profundo, yo le digo, tu cuerpo está hecho de madera, la persona no me va a obedecer. ¿Por qué? Porque está hecho en forma de instrucción y la mente consciente no obedece instrucciones, obedece sugestiones, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería una sugestión? Una sugestión es una especie de instrucción, pero más suave, más tranquila. Por ejemplo, si yo hipnotizo a un cuate y yo quiero que su cuerpo se vuelva rígido, si yo le digo, tu cuerpo está rígido, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es una orden. En cambio, si yo le digo, tu cuerpo se siente rígido como una tabla dura. Tu cuerpo es una especie de tronco en el bosque, es un tronco seco y en este momento cada uno de tus músculos se empieza a sentir rígido, cada vez más rígido, como si fuese de madera. Tu brazo es de madera, tus piernas son de madera. ¿Qué pasa? Yo no le estoy diciendo, estás duro. Yo le estoy diciendo, te empiezas a sentir duro. Tu cuerpo es como si fuese de madera. Sientes un gran disfrute al sentir tu cuerpo de madera. Yo le estoy sugiriendo la información. Entonces, ¿qué pasa? El subconsciente sí acepta sugestiones, las lleva a cabo convirtiéndolas en una realidad y entonces la persona se vuelve totalmente dura. Por lo tanto, en un trance,
¿Qué funciona? La información que va en forma de sugerencia, en forma de sugestión. Esto ya lo había descubrido Mesmer en la segunda mitad del siglo XVIII, gracias a sus investigaciones, que bueno, sus investigaciones tenían una parte de verdad y una parte de mentira, ¿correcto? ¿Cuál es la parte de mentira? Básicamente sus conceptos. Mesmer tenía algunos conceptos que hoy día se consideran ligeramente incorrectos. Su concepto del magnetismo animal, su concepto de la ensoñación, etcétera, etcétera. Esos conceptos hoy en día se consideran obsoletos o se consideran que eran parte de su propia cosecha para poder explicar los fenómenos que llevaba a cabo, pero sin embargo sus experimentos tenían cierta parte de verdad. Él realmente sí hipnotizaba a las personas, sí curaba a las personas, sí les hacía una especie de biomagnetismo y con el tiempo él aprendió a utilizar su mente para ya no necesitar los imanes. Es decir, después de muchos pacientes que él vio en Viena, él se dio cuenta de que ya no necesitaba pasarles la barra magnética. Basta con que él se imaginara que pasaba la barra magnética para que las personas empezaran a curar ciertos síntomas. Entonces, él empezó a sentar las bases del biomagnetismo hace muchísimo tiempo, no sé, a la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, él descubrió la hipnosis, descubrió la telepatía a nivel contemporáneo y también descubrió algunas manifestaciones psíquicas como la curación a distancia o la curación a través del pensamiento. Ahora sabemos que eso tiene otras bases científicas, sabemos que tiene otros conceptos que lo explican mejor, pero Mesmer sentó las bases. Tan sentó las bases que, bueno, después de él, este cuate que inventó el nombre de la telepatía, Frederick Myers. Frederick Myers fue el que diseñó la palabra telepatía, pero eso lo diseñó hasta 1882, 30, 40 años después de las investigaciones de Mesmer. Entonces, podríamos decir que Mesmer es el padre de todas estas investigaciones. Es más, inclusive después de Mesmer, el que diseñó la hipnosis se llama, ahorita me acuerdo, se llama Bridge, se me fue el nombre. Pero el chiste es que el quien inventó el nombre de la hipnosis se basó también en Mesmer. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegó Mesmer? Es más fácil transmitir el pensamiento cuando las frecuencias cerebrales están bajas. Esto fue lo que él descubrió. Ya me acordé, James Braid se llama. James Braid fue el que diseñó la palabra hipnotismo, pero igual la desarrolló hasta 1850, algo así. Y bueno, después de James Braid, hubo otros cuates que a través de ese proceso de la hipnosis no nada más transmitieron pensamiento, sino que le daban instrucciones al cuerpo para dejar de sentir dolor. Por ejemplo, este cuate que se llama Sdale era un médico inglés que radicaba en India. Este cuate en India puso una clínica chiquita, una especie de hospital muy rudimentario, y en este hospital este cuate seguía los pasos de Mesmer, es decir, disminuía las frecuencias cerebrales en los pacientes ya estaban como medio hipnotizados, y entonces este cuate les daba sugestiones para que no sintieran dolor de amputarles un miembro, un brazo, una pierna, o inclusive les daba una especie de anestesia psicológica, como lo que hoy en día hace el doctor José Escudero, justo ahí en España, en Sevilla, creo que él tiene ahí su clínica. Bueno, pues lo que hace el doctor Escudero de hacer la analgesia psicológica, ya lo hacía Sdale en 1860 en la India. Después, Elliotson, otro cuate también inglés, pero él sí radicaba en Londres, este cuate igual hipnotizaba a las personas para poder amputar y también extirpar cierto tipo de tumores, es decir, también hacía cirugías mayores con el proceso de la hipnosis. Estos cuates utilizaban la hipnosis para para efecto analgésico, es decir, para sedar alguna parte del cuerpo, poder amputar, pero después llegaron otros cuates que utilizaban la hipnosis para transmitir el pensamiento. Por ejemplo, esto ya estamos hablando del siglo XX. En el siglo XX, Charles Richet en Francia, Pierre Janet, que es un psicólogo famoso ahí en Francia también, estos cuates hacían hipnosis para que la persona transmitiera pensamiento. Estos cuates también hacían lo de un cuarto a otro. Y de hecho hubo muchísimos investigadores, por ejemplo, Gilbert Murray y Henry Sidgwick, ellos lo que hacían era transmitirse dígitos. Ellos pensaban una cantidad, no sé, de 2 dígitos y el otro la adivinaba en el otro cuarto. William Barrett, en 1870, él transmitía olores y sabores, ¿correcto?, a distancia.
Sir Oliver Lodge, que es un cuate que tenía un título nobiliario en Inglaterra. Este cuate se autohipnotizaba. ¿Para qué? Para poder comunicarse con amigos o parientes muertos. Es decir, su transmisión de información no nada más era a distancia, era con personas ya muertas, es decir, era una distancia inconmensurable, porque este cuate iba al más allá con su mente. Después René Ward Collier, ya en el siglo XX, transmitía imágenes a través de la distancia. Whately Carrington agarraba una palabra de un diccionario al azar, la transmitía a otra persona a otro edificio, ya ni siquiera a otro cuarto del mismo edificio, ya era a otro edificio. Este cuate con un diccionario transmitía una palabra al azar. El matrimonio de los Rhine, Louisa y Joseph Rhine, en la Universidad de Duke, ellos lo que hacían era transmitirse información de naipes, agarraban tarjetas de esas de bastos, copas, oros, etcétera, etcétera, agarraban una, la pensaban, la imaginaban y se la transmitían al otro, y así sucesivamente. Entonces tenemos experimentos con dígitos, olores, cartas, naipes, imágenes, sensaciones, a lo largo de, no sé, 200 años más o menos. Entonces podríamos decir que ha habido muchos experimentos que han comprobado la telepatía. ¿Cuál es el problema? El problema que es que, número uno, la estadística no es contundente, es decir, de todos los experimentos que se hacen, aunque sí dan ciertos resultados positivos, estos resultados positivos no son lo suficientemente numerosos como para que la ciencia le dé seriedad a este asunto, la ciencia ortodoxa, podríamos decirle. Y también otro problema es que cuando estos experimentos se tratan de reproducir bajo ciertos ya sabes, ciertos métodos de observación, ciertos métodos de análisis y especialmente ciertos observadores, ciertos otros científicos o médicos que tratan de analizar estos eventos, el experimento ya no sale, es decir, no es reproducible. Por ejemplo, le pasó a los Rhine, al matrimonio de los Rhine, en la parte de los naipes, cuando ellos estaban haciendo el ejercicio de los naipes, ellos hicieron algo así como 80,000 pruebas. De esas 80,000 pruebas, se esperaban que hubiera más o menos un 10-15% de aciertos por puro factor estadístico. Pero, sin embargo, hubo como un 35% de aciertos, es decir, hubo más de, no sé, más de 15,000 aciertos de los esperados. Esto pasó en su laboratorio. Cuando lo trataron de reproducir en otra universidad, los resultados bajaron al nivel estadístico, es decir, en su laboratorio había mayor capacidad telepática, pero fuera de su laboratorio había menor capacidad telepática. ¿Por qué sucede esto? Obviamente los científicos dijeron, ay, pues es muy simple, estos cuates falsearon sus experimentos en su laboratorio y nos están dando unos resultados que son falsos. Y la verdad, bueno, podríamos decir que podría ser esa una explicación, pero según los Rhine, lo que sucedía era de que en su laboratorio todos los observadores, es decir, los experimentados, los experimentadores e inclusive los observadores del experimento, sí creían en la telepatía. Lo que los Rhine dicen es que mientras mayor sea nuestra capacidad de autosugestión en la mente, mayor va a ser nuestra capacidad telepática. E inclusive, si hay un observador en la sala que no crea en la telepatía, puede ser un elemento que empiece a bloquear el proceso de la transmisión de información. Por ejemplo, esto le pasó a los Rhine cuando trataron de reproducir el experimento en otra universidad, en donde en el mismo experimento de los naipes, en la universidad que estaban ellos experimentando, que los invitó, los resultados bajaron de nuevo el nivel estadístico. Y entonces ellos hicieron una pequeña encuesta al final con los experimentadores. Los experimentadores eran como 6 científicos que estaban buscando ver el resultado. Les pasaron una encuesta. La primera pregunta era, ¿cree usted en la telepatía? De los 6 científicos, solamente uno tenía una noción vaga de que podía funcionar, pero realmente no creía así a ciencia cierta. Los otros 5, de entrada, negaban la telepatía. ¿Qué significaba eso? Que estos cuates, estos observadores, eran los que estaban bloqueando de alguna manera el proceso. Esto ya lo ha demostrado algunos experimentos de la física cuántica, especialmente los experimentos de John Wheeler, que dicen que el observador
altera lo observado. También los experimentos de la doble rendija, que se han experimentado muchas veces en muchos laboratorios, observan el mismo fenómeno. El observador afecta al observado. Y entonces, bueno, los experimentos científicos que tratan de demostrar la telepatía, algunos sí la demuestran, pero dependen de quién haga el experimento y depende de quién lo esté observando. Por ejemplo, esto me recuerda a un experimento que hicieron con radiestesia. Aunque la radiestesia no es lo mismo que la telepatía, funcionan de forma parecida, porque a final de cuentas la radiestesia también es captar información a través de la distancia. Por ejemplo, en la radiestesia había un señor muy famoso en Estados Unidos que lo contrataban para hacer experimentos con el péndulo. Estos experimentos al principio eran personas que buscaban objetos perdidos, personas extraviadas o ciertos pozos de agua en sus hectáreas, ¿no? Entonces este cuate radiestesista llegaba con su péndulo, les encontraba agua, la bicicleta robada, el chamaco perdido, etcétera, etcétera. Un día el gobierno se entera de que este cuate podía encontrar cosas con el péndulo y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos encontrar unos submarinos rusos en aguas aliadas, entonces, ¿tú puedes encontrarlas con tu péndulo? No, pues que sí. Entonces, con el péndulo encuentra submarinos rusos para el gobierno americano. Entonces, después el gobierno americano dice, oye, pues este cuate realmente sí tiene poderes mágicos. Otro tipo del gobierno lo empieza a utilizar para encontrar yacimientos petroleros en ciertos países, en Libia y en no sé dónde. Total, este cuate agarra y con su péndulo también encuentra los yacimientos petroleros. Total, el cuate empieza a agarrar mucho renombre, sobre todo mucho dinero, porque los contratos con el gobierno le dejaban mucho dinero, etcétera, etcétera. Y de repente un amigo médico le dice, oye, ¿tú con tu tumor puedes encontrar tumores? Digo, tú con tu tumor, ¿tú con tu péndulo puedes encontrar tumores? Le dice, pues claro, si yo encuentro submarinos, encuentro petróleo, que no encuentro un tumor. ¡Ay, súper! Oye, ¿y nos puedes hacer una demostración ahí en el, no sé, donde estaban estudiando todo el colegio de medicina? No, claro que sí, pues por supuesto. Entonces van y lo llevan y lo ponen frente a 200 médicos. Frente a 200 médicos le ponen un paciente enfrente de él. Y le dicen, bueno, ahí está el paciente, tiene un tumor, dinos dónde está el tumor. Entonces este cuate agarra, se concentra, con el péndulo le empieza a pasar el péndulo al paciente y de repente dice, ¿saben qué? El tumor está en el cerebro. Y todos los médicos, se rieron porque pues falló. No estaba en el cerebro. A ver, denle otra oportunidad. Y este cuate ya todo nervioso, casi nunca fallaba. Este cuate llevaba años de experiencia y no encontraron un tumor, lo empezó a desequilibrar. Entonces, con muchos nervios, mucho miedo, vuelve a hacer el intento. No, pues, ¿sabes qué? El tumor está en el estómago. Y todos los médicos, no, pues no, la regaste, no está en el estómago. A ver, vamos a darle otra oportunidad. El cuate volvió a intentarlo y una tercera vez volvió a fallar el experimento. Y entonces los médicos que dijeron, este cuate es un fraude, es un charlatán, su péndulo no sirve. Y este cuate obviamente quedó muy afectado. ¿Cómo es posible que no haya podido encontrar un tumor cuando encuentro submarinos? ¿Cuál fue la variable del experimento? Los observadores. En el experimento de los submarinos, en el experimento del petróleo, en el experimento de encontrar una bicicleta perdida o un niño extraviado, todas las personas querían encontrar el objeto. El que lo contrató para encontrar petróleo quería encontrar petróleo porque era dinero. Quien lo contrató para encontrar submarinos querían encontrar los submarinos. Quien lo contrató para encontrar la bicicleta perdida quería encontrar su bicicleta. Entonces, la intención de esos observadores más la intención del observador, que era el del péndulo, que era este mismo señor, bueno, pues ambas intenciones con su objetivo claro y su objetivo específico daban un buen resultado. Pero ahora, imagínate 200 observadores que no querían creer en el péndulo, que querían poner en evidencia al tipo que estaba enfrente. ¿Qué pasó? Ellos como observadores afectaron el resultado de las cosas. ¿De qué manera? De que este señor con su péndulo no pudo encontrar un tumor. De entrada, el experimento tenía dos errores, las variables que eran los observadores y dos, el conocimiento médico de este señor. Estos cuates le jugaron una broma, porque el tipo de cáncer que tenía la persona que estaba ahí era leucemia. La leucemia, aunque se considera un cáncer, realmente no es un tumor localizado, es una calidad en toda la sangre. Por lo tanto, este cuate no iba a encontrar en ningún
pedazo el tumor, porque el tumor, en términos figurados, estaba en todo el cuerpo de la persona. Entonces, además de que estos cuates le hicieron una mala jugada, los observadores eran un factor en esta cuestión. Entonces, podríamos decir que en todos los experimentos de telepatía, podríamos decir que no son 100% reproducibles porque siempre van a depender de quién esté observando el resultado de las cosas, ¿correcto? Ahora, hubo un experimento muy sonado porque fue muy exitoso con el rollo de la telepatía. Este experimento fue el experimento de Montague-Ullman. Este Montague-Ullman hizo un experimento en un centro médico en Brooklyn, en Nueva York. Se llama, es un nombre raro, es algo así como Maimonides Center, Maimonides Medical Center o Maimonides Medical Center, algo así. El chiste es que es un hospital en Nueva York. Este cuate agarró a 2 personas y a una la ponía a dormir, es decir, la metía en un cuarto totalmente, es más, el cuarto estaba hasta aislado de frecuencias electromagnéticas, estaba aislado de todo, de sonido, de frecuencias electromagnéticas, de luz, etcétera, etcétera. Entonces, en el cuarto solamente estaba el tipo que se iba a dormir y había una máquina que detectaba su actividad cerebral. ¿Para qué? Para que cuando este cuate estuviera soñando, es decir, estuviera en actividad REM, REM son las siglas de Rapid Eye Movements, que cuando una persona está dormida y que se le ven que los ojos se le mueven rápidamente, significa que esa persona está soñando, ¿correcto? Entonces, estaban esperando a que este cuate se durmiera para poder detectar sus frecuencias cerebrales y en ese momento de que él estuviera ya soñando, otra persona en otro lugar iba a empezar a mandarle información, ¿correcto? Total. Mientras esta persona le mandaba información, lo dejaban que ocurriera unos minutos esta transmisión y entonces a la persona que estaba dormida, ¡pum!, la despertaban rápidamente y le decían, dime qué estaba soñando, apúntame aquí qué estaba soñando. Y entonces la persona que acababa de despertar empezaba a notar su sueño y curiosamente en un 75% las cosas que la otra persona le transmitía a este cuate le llegaban en sueños, ¿correcto? Entonces aquí volvemos a ver otro tipo de transmisión de información. Sin embargo, aquí vemos cómo cuando una persona está dormida es mucho más susceptible a recibir esta información. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos experimentos medio funcionaban? ¿Por qué una persona cuando está dormida o una persona cuando está relajada es más capaz de recibir una información telepática? Estos experimentos todos los podemos hacer y si los hacemos, ¿qué resultados podemos esperar? Bueno, esas preguntas vamos a responderlas, pero primero quiero explicar a la audiencia por qué funcionan estos fenómenos, ¿correcto? Y para explicar por qué funcionan estos fenómenos, tenemos que irnos a un experimento muy antiguo, que bueno, no tan antiguo, tiene como 40, 50 años, que es el experimento del monocentésimo. Seguramente muchas personas en tu audiencia ya han escuchado el experimento del monocentésimo porque hablan de él, ya saben, Greg Braden, muchas personas que unen ciencia con espiritualidad hablan de este experimento, Rupert Sheldrake, seguramente muchos ponentes en tu lista de caja de Pandora han de hablar de experimento, pero para quien no lo ha escuchado, se los repito. El experimento del monocentésimo fue un experimento que se llevó a cabo en la isla de Koshima. Koshima es una isla, de las más islas del sur del archipiélago de Japón, ¿correcto? Koshima, como la mayoría de las islas del Japón, es una isla chiquita, está totalmente rodeada de agua y tiene una especie de macaco que se llama macaca fuscata. Todos lo hemos visto en la tele alguna vez. Es este chango que tiene un pelo blanco muy poblado y una narizota blanca con forma como de foco. Bueno, ese es el macaca fuscata. El chiste es que el macaca fuscata tiene una capacidad de transmitir sociabilidad muy aguda. Entonces los científicos dijeron, ese chango nada más le falta hablar. Así que vamos a estudiarlo. Entonces fueron los científicos a estudiar la capacidad social del macaca fuscata en la isla de Koshima. Esto fue por ahí en los años 50, 60, creo. Entonces llegan a la isla, montan su laboratorio y entonces empiezan a analizar cómo era la comunicación de estos macacos. Entonces de repente
empiezan a enseñarles trucos, es decir, a ver, macaco, levanta las manos, y cuando las levantaba, bueno, pues para premiar esa conducta y que la siguiera haciendo, les daban una especie de camote, una especie como de tubérculo, como una papa larga y dulce, ¿no? Entonces agarraban esta papa dulce, se las aventaban a la arena, porque pues es playa, es una islita chiquita, casi todo es playa, se la aventaban a la arena, y entonces el camote se le pegaba a la tierra. Entonces el macaco llegaba, agarraba el camote o la papa dulce, se la comía, pero pues le desagradaba que estuviera llena de tierra. Pero pues bueno, pues así se la comía, pues es comida, ¿no? Pues se la chingaba de todos modos. Entonces se comía el camote. Estuvieron varios meses educando a los macaca fuscata. Les enseñaban un truco y les aventaban un camote y el macaca fuscata lo agarraba y se lo comía. Y eso estuvieron varios meses, hasta que de repente se dieron cuenta de que una changuita llamada Imo, tenía que ser mujer, una changuita como de un año y medio de edad, agarra la papa dulce. Para esto llevaban como 6 meses comiendo papas dulces. Entonces agarra la papa dulce, voltea a ver a los otros changos, va hacia la playa, lava el camote en la playa, en el mar, le quita toda la tierra pegada, se lo come y dice, qué rico, en chango, qué rico, este camote ya no tiene tierra. ¿Correcto? Entonces le empieza a enseñar a sus amiguitos de juego, al changuito, a la changuita, y a lo largo de 2, 3 meses, ya todos sus amiguitos sabían lavar el camote cuando se los aventaban a la tierra. Después de otros 6 meses, esos changuitos les enseñaron a los papás. Entonces, más o menos como al año de que empezaron a darles camotes, todos los changuitos de esa pequeña comunidad de Koshima ya sabían lavar el camote cuando se los aventaban a la tierra. Total, qué padre, qué bonito, qué interesante. Los científicos agarraron y se fueron hasta el sur de la isla a estudiar a otra comunidad de macacos. Dejaron a los que ya habían estudiado, se fueron con los nuevos. Entonces llegan con los nuevos y un científico, por pura costumbre, le avienta una papa dulce a uno de los changos y el macaco agarra la papa dulce y va y la lava a la playa. Y dice, qué raro, si los que lavaban el camote eran los del norte, ¿cómo supo? Dijo, a ver, se me hace que este es del norte y me siguió hasta acá. Oye, no, hay que agarrarlo, hay que llevarlo allá porque aquí lo matan, porque entre comunidades no se llevan muy bien, entonces hay que llevarlo de regreso. Total, empezaron a llevar de regreso y vieron que los otros changos no lo aceptaron. Dijeron, caray, no es de allá, sí es de acá. Entonces se lo regresaron, lo dejaron ahí suelto y dijeron, a ver, vamos a hacer un experimento. Les empezaron a dar papas dulces a toda la nueva comunidad y todos los changos agarraban el camote y lo lavaban. Dijeron, qué raro, si los que habían aprendido eran los del norte, ¿cómo es posible que los del sur también lo sepan hacer? Entonces surgieron varias teorías. A ver, puede ser que este cuate, un changuito, nos haya seguido hace muchos meses, se vino para acá con un camote, y un camote, con ese le enseñó a lavarlo a todos. No, es imposible, porque pues como un camote, se lo hubieran matado, le hubieran quitado el camote, no, está cañón. Tal vez, no, o sea, ninguna teoría cuadrada. Entonces dijeron, a ver, para quitar teorías, vámonos a otra isla, donde no es posible el contacto entre los changos de esta isla y los de la otra. Vamos a otra isla. Se fueron a otra isla, le dieron papas dulces a los changos y, oh sorpresa, los changos agarraron los camotes, los iban y los lavaban a la playa y se los comían. Y dijeron, ¿qué pasó? Aquí hubo una transferencia telepática entre changos, porque a lo largo de casi un año, una comunidad aprendió el arte de lavar el camote en la playa. Pero llegó un momento en que fueron tantos que de alguna manera esa información que estaba en su cerebro se transmitió a la información de los cerebros de todos los demás changos, ¿correcto? Entonces de ahí surgió la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, en donde dice que cuando se alcanza la masa crítica, es decir, cuando se alcanza una determinada proporción o una determinada cantidad de miembros en alguna especie, y esa cantidad a proporción de miembros aprende un nuevo aprendizaje o adquiere un nuevo conocimiento o adquiere un nuevo tipo de movimiento, esa nueva información, ese nuevo conocimiento se va a retransmitir a toda esa especie. Por lo tanto, la teoría del monocentésimo nos indica que cada vez que una cantidad de miembros de una especie aprende algo, toda la especie lo aprende telepáticamente. E inclusive los nuevos miembros que nazcan
a partir de ese momento ya nacen con esa nueva información. Repitieron ese experimento de forma análoga con unos laberintos en donde agarraban ratoncitos. Agarraron un ratón chino, tomaban el tiempo que se tardaba en llegar al centro, y por poner un ejemplo, el ratón chino se tardó 10 horas. Iban a Japón, agarraban un ratón japonés y el ratón japonés se tardaba 9 horas. Fueron a Alemania, el ratón alemán se tardó 8 horas, fueron a Francia, se tardó 7, fueron a Cuba, se tardó 5, fueron a España, se tardó 3, fueron a México, se tardó 1. Entonces dijeron, hay una teoría, el ratón chino es muy idiota, el japonés no tanto, el alemán ahí va, el cubano, el español, esos son más inteligentes. O simple y sencillamente, cada vez que los ratones cumplen el mismo laberinto, ese conocimiento se queda más fácilmente disponible en esa especie como de internet colectivo. ¿Qué descubrieron los experimentos del mono centésimo? Que cada especie comparte una especie de internet, una especie de conexión colectiva en donde cada miembro sube información y los demás miembros también la pueden bajar, como cuando uno sube música a internet y luego la baja, exactamente igual, así sucede en las especies. Este Carl Pribram, que es un neurofisiólogo, descubrió que el cerebro no es un almacén de información, así como en donde, como un archivero donde metemos información A, B, C, D, E. Carl Pribram descubrió que el cerebro es una antena. Esta antena no almacena información, la sintoniza de esta especie de internet colectivo, de este subconsciente colectivo. Carl Gustav Jung le llamó subconsciente colectivo, Rupert Sheldrake le llama campos morfogenéticos, el nombre es irrelevante. Cada especie comparte una conexión telepática global en donde cada uno aporta información y por lo tanto cada uno puede bajar información. Lo descubrió, bueno, lo comprobó el experimento del mono centésimo, lo comprobó el experimento de la rata, lo comprobó Carl Pribram. Carl Pribram tiene un libro muy interesante que se llama El cerebro holográfico, yo le recomiendo a la audiencia que lo lea. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funcionó la telepatía en las especies? Funcionó simplemente siendo el cerebro una antena que sintoniza información. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros pensamos, cada vez que nosotros generamos un pensamiento, un contenido psíquico en forma de imágenes, sonidos, sensaciones, palabras, etcétera, etcétera, esa información se queda latente, se queda flotando. ¿En dónde? Podríamos decir que se queda flotando en el éter, en ese medio que contiene a esta dimensión física. Y entonces basta con que el cerebro de otra persona sintonice esa información que está flotando, que está vibrando en el éter. Los pensamientos no son ilusiones nada más. Los pensamientos tienen una densidad, un volumen, una forma. Los pensamientos generan oscilaciones en esa matriz etérica y el cerebro, si se relaja lo suficiente, si logra entrar en el estado cognitivo adecuado, puede sintonizar esas frecuencias en el éter y reproducir el contenido en nuestra mente. Es exactamente igual como funcionan las telecomunicaciones. ¿Cómo funcionan las telecomunicaciones? En un set de televisión, una cámara capta una imagen, es decir, genera un contenido. Ese contenido que se genera, la antena de televisión lo traduce en un lenguaje vibratorio, lo traduce en un código digital, que en este caso serían ceros y unos. Esos ceros y unos se envían a través del espacio, nada más que se envían en forma de luz. ¿Ok? Se envían en forma de espectro electromagnético. A ciertos gigahertz se envía esa frecuencia se recibe en un satélite y ese satélite la reenvía a cualquier otro receptor. Ese receptor tiene una especie de ordenador en donde recodifica esa señal, la traduce de nuevo en imagen y entonces nosotros vemos el contenido que ocurre en el set de televisión. Algo muy parecido ocurre con la telepatía. Simple y sencillamente que el contenido que nosotros generamos dentro de nuestra mente no lo enviamos a ningún lado, porque en el éter no existe ni el tiempo ni el espacio. Nosotros no enviamos los pensamientos, simple y sencillamente los dejamos
flotando en el éter. Así que cualquier persona, de cualquier lugar y en cualquier punto del tiempo, podría llegar a sintonizar ese pensamiento que yo dejé allí, esa imagen, ese sonido, esa palabra. Entonces, ¿de qué depende de que la otra persona sintonice ese pensamiento que yo dejé ahí flotando en el éter? Depende de que lo quiera sintonizar, es decir, depende de su intención, pero también depende de su estado psicológico. Depende de que su mente esté receptiva para poder aceptar o para poder codificar esa vibración que yo dejé flotando en el éter. Aquí en la cuestión de estados cognitivos, entramos en un tema bastante interesante, que es que la telepatía también funciona a través del tiempo. Esto lo demostró un señor, ¿cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo. Es un cuate que hacía experimentos con imágenes en personas. Dan Radin se llama, Dan Radin. Él es del Global Consciousness Project. El Global Consciousness Project es un experimento de conciencia colectiva del cual ahorita os voy a platicar. Dan Radin lo que hacía era agarrar a una persona, la sentaba en una silla y la ponía sensores de resistencia eléctrica en la piel. Entonces, a esta persona en una pantalla le empezaba a poner imágenes con carga sexual, con carga dramática, con carga emocional, con carga de alegría, con carga eufórica y también con cierta carga terrorífica. Es decir, de repente te ponía la imagen de unas flores y veía la resistencia en la piel, que se notaba una emoción de tranquilidad. Ponía un cielo, tranquilidad. Ponía guerra, estrés. Ponía un muerto, miedo. Ponía una mujer en una posición medio sugestiva, placer. Ponía cielo, tranquilidad. Ponía una imagen de un muerto, miedo. Y entonces así fue repitiendo el experimento para detectar qué tipo de emoción se detectaba en la piel. Después de un ratito, Dan Radin se dio cuenta de que la mente empezaba a predecir la imagen que iba a aparecer. Ejemplo, después de un ratito de estar observando las imágenes y de estar generando una respuesta eléctrica en mi piel, si de repente me ponían unas flores, plum, me ponen las flores, tranquilidad. Y de repente, antes de que me quitaran las flores, la piel de la persona empezaba a generar miedo. ¿Por qué miedo si la imagen que había era un cielo? Porque la imagen que iba a venir a continuación era una imagen de muerte. Es decir, las personas empezaron a detectar a través del tiempo cuál era la imagen que iba a venir a continuación y su cuerpo respondía en consecuencia. Y este experimento fue replicado por Hardwell y el profesor Bierman en la Universidad de Ámsterdam. Repitieron lo mismo. La mente se anticipaba al contenido terrorífico, generando el cambio eléctrico en la piel antes de aparecer la imagen. Es decir, estos cuates, aunque no estaban recibiendo información de nadie en específico, porque la información estaba en un ordenador, ellos estaban captando, sintonizando ese contenido, inclusive a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban haciendo telepatía con el sí mismo del futuro. Estaban haciendo telepatía con su yo del futuro, que les estaba diciendo que iban a recibir un impacto emocional severo y los estaba preparando para ello. Entonces, podríamos decir que la telepatía es la capacidad de enviar y recibir información, no nada más a través del espacio, sino también a través del tiempo. ¿Correcto? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el que nos diga que estos experimentos demuestran que no existe ni el tiempo ni el espacio, nos indica que los pensamientos existen en una dimensión en donde no hay ni tiempo ni espacio. ¿Y cuál es la dimensión en donde no hay ni tiempo ni espacio? La cuarta dimensión, la dimensión del éter, la dimensión que contiene a esta. Entonces, ¿de qué depende la telepatía? Depende de que el emisor sepa cuál es el contenido que está enviando, que el receptor sepa cuál es el contenido que quiere sintonizar, de quién está queriendo recibir eso, es decir, que sepa quién es el emisor y también de su estado psicológico. Todos los experimentos anteriores nos han demostrado que el estado psicológico de mayor
capacidad para percibir información telepática es el estado de la relajación, es el estado de alfa, teta o delta, si hablamos de frecuencias cerebrales, y entonces nos dice que cualquier persona puede hacer un efecto telepático, ¿correcto? Por ejemplo, efectos telepáticos colectivos también ha habido. Vamos a hablar de 2 experimentos telepáticos y ya nos vamos a los ejercicios que cada persona puede hacer en su casa, ¿correcto? Primero les quiero hablar del Global Consciousness Project. El Global Consciousness Project fue iniciado por Roger Nelson de la Universidad de Princeton. Bueno, Roger Nelson dijo: voy a comprobar que la conciencia colectiva se une en ciertos eventos problemáticos. Entonces, este cuate agarró unas cajas electrónicas. Estas cajas electrónicas eran sensibles a las frecuencias electromagnéticas del ambiente, es decir, a los pensamientos que se notan como frecuencias en los cerebros de las personas. Entonces, en estas máquinas, él puso un algoritmo para que se echaran una especie de volados, como cuando uno echa una moneda al aire y cae cara o cruz. Estas máquinas lograban echar 200 volados cada segundo, y este cuate demostró que la mente humana de alrededor de estos aparatos podía afectar la forma en la que caían estos volados. Por ejemplo, si yo tiro una moneda al aire, el 50% de la probabilidad es que caiga cruz y el 50% de la probabilidad es que caiga cara. Si yo tiro 200 volados a la vez, tengo 100, o sea, la probabilidad me dice que 100 volados van a caer cara y 100 volados van a caer cruz. Entonces, él puso como 130 máquinas por todo el mundo y encontró que siempre que había un evento importante, un terremoto, una caída en la bolsa, un asesinato de alguien importante como alguien del gobierno, una noticia importante que se estuviera transmitiendo en las noticias del país, en vez de que estas máquinas cayeran 100 cruz y 100 águila, o bueno, 100 cara y 100 cruz, caían, no sé, 20 cruz y 180 cara. Es decir, cada que había un problema social, un problema colectivo, la mente del colectivo entraba en caos y alteraba los volados que se daban dentro de estas máquinas, ¿correcto? Entonces, él descubrió de entrada que los problemas a nivel colectivo sí se sienten a nivel colectivo, sí hay una telepatía colectiva, especialmente en los problemas. Pero él fue más allá, descubrió especialmente en los atentados del 11 de septiembre ya sé, lo de las Torres Gemelas, esta operación de falsa bandera que el gobierno de Estados Unidos hizo a sí mismo en 9/11, sí. Justo 3 horas antes de los avionazos, las máquinas empezaron a hacer los volados de la problemática, es decir, la mente colectiva a través del tiempo ya se estaba espantando de lo que iba a pasar, justo como los experimentos de Dan Radin, en donde ponían las imágenes y que la imagen de miedo le provocaba ansiedad antes de que sucediera la imagen. Lo mismo pasó con el colectivo antes de que pasaran los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, y también en lo del tsunami del Océano Índico de diciembre del 2004, creo que sí fue el 2004 lo del tsunami, justo horas antes del tsunami, otra vez, los experimentos del Global Consciousness Project empezaron a cambiar. ¿Qué significaba eso? Que el colectivo se empezó a anticipar al caos, tanto de las Torres Gemelas, que fue un caos mundial, aunque no murieron muchísimas millones de gente, fue un evento que afectó a todo el mundo. Todo el mundo empezaron a cambiar los aeropuertos, las mecánicas de seguridad, empezó el rollo del terrorismo cañón, bueno, el terrorismo, ¿verdad?, que el gobierno estadounidense quiere ponernos, pero bueno, eso es otro tema. El chiste es que el colectivo se empezó a anticipar con horas de tiempo antes de que estos problemas de caos a nivel colectivo, a nivel global, se empezaran a generar. Por lo tanto, nuestra telepatía no nada más es personal, también es global. Y la telepatía no nada más genera transmisión de información en el espacio, sino también a través del tiempo. Es decir, nosotros podemos captar cosas que no han pasado todavía. Entonces, bueno, conclusiones hasta ahorita de lo que hemos visto. ¿De qué depende la telepatía?
Depende de que nuestro pensamiento genera oscilaciones en el éter y otra mente puede sintonizar esas oscilaciones. 2. La telepatía puede ser personal, yo captar lo que me dice Juanito o lo que me dice Paco, o también colectiva. El colectivo captar un problema que va a venir o el colectivo captar un problema que está pasando. 3. Mientras más miembros de un colectivo tienen esa información, más fácil es que los demás miembros del colectivo la sintonicen. Y siguiente punto, a nivel personal, nosotros necesitamos saber qué queremos sintonizar y necesitamos preparar nuestro cerebro reduciendo sus frecuencias cerebrales para que pueda captar esa información. Por eso regresamos al principio. La telepatía no es ir afuera, es ir adentro. Ir a la calidad del pensamiento que estoy enviando, ir a lo que realmente estoy enviando, pensar en mi receptor, y todo eso no se lleva a cabo afuera, se lleva a cabo adentro, porque en el éter no hay espacio y no hay tiempo. Por lo tanto, yo puedo transmitirle un pensamiento a un chino en este momento, aunque nos separen miles de kilómetros, y ni siquiera la luz es tan rápida. ¿Por qué? Porque la información en el éter viaja a la velocidad del pensamiento, no a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es mucho más lenta, que son 300,000 kilómetros por segundo. La velocidad del pensamiento es inmediata. Por lo tanto, antes de que les diga los ejercicios para nosotros desarrollar la telepatía, ¿hay alguien en la audiencia que hasta ahorita le haya suscitado alguna pregunta? ¿Hay alguna duda de lo que he dicho hasta ahorita para poder continuar con los ejercicios? Hasta el momento, la pregunta precisamente va más bien enfocada. Bueno, ahí tengo dos. ¿Qué técnicas podemos usar para el desarrollo de nuestra telepatía? Y si nos puedes dar alguna herramienta para desarrollar la telepatía. Que eso lo dirás ahora. ¿Y cómo reconozco el estado ese que tú nombras en una meditación? Bueno, empecemos con la segunda pregunta. ¿Cómo reconozco ese estado? De entrada, hay muchos tipos de trance, es decir, hay muchos tipos de frecuencia cerebral, por lo menos hay 4 o 5. Por lo tanto, la forma en la que yo detecto que ya estoy en el estado adecuado para enviar o recibir es simple. Chequen o escuchen el latido del corazón. Si el latido del corazón va a menos de 70 golpes por minuto, significa que nuestras frecuencias cerebrales ya están en alfa. Y en alfa estamos en el punto perfecto para enviar y recibir información. ¿Cuál es la frecuencia de 60 o menos de 70 golpes por minuto del corazón? Es la frecuencia de la música barroca, por ejemplo, música de Vivaldi, música de Sebastian Bach, etcétera, etcétera. Casi toda va a 60 o a 70 golpes por minuto. Entonces, si tú te sientes tranquilo, te relajas, cierras tus ojos, disminuyes el ritmo de tu respiración y de repente empiezas a ver que cada segundo hay un latido, ya estás en el punto correcto para enviar y recibir información. Ahora, esto le pasa a muchas personas. De repente estás así tranquilo, en un lugar así de la nada, y de repente, ¡pum!, te cruza un pensamiento a la mente. Un pensamiento que tú no evocaste, que tú no generaste. ¿Qué significa eso? Que tú estabas relajado, estabas en la lela. Aquí en México le decimos, ¿estabas en la lela o estabas en la pendeja? Aquí decimos en México. Estabas en la lela y de repente, como estabas en estado receptivo, captaste alguna información del ambiente. Ahora, nosotros podemos irnos a la profundidad que nosotros queramos. Pues desde la profundidad leve, desde la relajación sencillita, o un proceso de autohipnosis, en donde nosotros ya previamente en un micrófono pusimos una grabación lenta, pausada, monótona, con cierto lenguaje hipnótico. ¿Cuál es el lenguaje hipnótico? Palabras que tienen cuantificadores universales. Todos, siempre, nada, nunca. Cosas que no hagan que la mente consciente despierte. La mente consciente despierta con números, palabras específicas. Por ejemplo, si yo me quiero autohipnotizar, yo voy a utilizar palabras que hablen de cosas generales. Yo me siento muy relajado. Siento que mis brazos se sienten cada vez más relajados. Yo no dije, me siento 8 de relajado. Del 1 al 10 me siento 7 de relajado y voy al 8 del 9. No, ahí yo estoy cuantificando y la mente consciente despierta. Yo tengo que decir cuantificadores generalizados.
universales y tengo que asociar placer con la hipnosis, es decir, y me siento, perdón, este proceso es sumamente agradable. Al irme cada vez relajando, el placer se va incrementando. Me resulta muy placentero estarme relajando. Cada vez me voy relajando cada vez más. Me siento cada vez más y más relajado. Es decir, asociaciones generales, cuantificadores universales y asociaciones al placer. Eso hace que la mente vaya entrando cada vez más y más y más en trance. Entonces, hay un punto en el trance que yo ya no detecto que estoy en trance porque estoy hasta adentro, ¿correcto? Especialmente cuando ya me estoy a punto de dormir. Entonces, una forma fácil de detectar que estoy en estado receptivo, simple, escucha tu corazón. Si tu corazón está a menos de 70 golpes por minuto, 70, 65, algo así, ya estás en estado receptivo, ¿correcto? Por ejemplo, hay algunas terapias alternativas que funcionan con el estado receptivo para canalizar mensajes telepáticos. Por ejemplo, el Theta Healing, que ahorita es muy sonado, lo inventó una chica que se llama Viana, no me acuerdo qué. Esta mujer, yo he ido a varios cursos de Theta Healing y bueno, su técnica es algo sencilla. Realmente ella lo que te pide es que tú te vayas a la frecuencia teta, de ahí viene el nombre Theta Healing. La frecuencia teta va de los 3 a los 7 Hz de longitud. Entonces, de los 3 a los 7 Hz estamos hablando de una relajación profunda, no una relajación así ligera, sino una relajación ya que llevó un cierto rato, una cierta preparación, etcétera, etcétera. Y justamente en esas frecuencias teta, tú te concentras en tu paciente, haces un proceso en donde, bueno, en la meditación de ella uno viaja a otra dimensión, en donde pasas varios planos y no sé qué. El chiste es que cuando llegas a un cierto plano, tú ya logras conectar con la persona y entonces empiezas a sintonizar mensajes de esa persona. El porqué de su enfermedad, no sé, una persona involucrada, una cuestión de una vida pasada, algo de sus registros akáshicos o lo que sea, ¿no? Entonces tú ya lo sintonizas, ahí mismo en esa otra dimensión, tú metes esa información y entonces la persona pues se cura, ¿no? O por lo menos eso dice la teoría del Theta Healing. O le cambias alguna creencia negativa o lo que sea. ¿En qué se basa esto? En lo mismo, disminuir las frecuencias cerebrales. Ahora, tenemos dos tipos de telepatía, la telepatía digital y la telepatía analógica. ¿Cuál es la telepatía digital? La que se basa en dígitos, sí, no, 1, 2, 0, 1, on, off, etcétera, etcétera. La telepatía analógica significa que analógico significa similar o que se parece. ¿Qué significa la telepatía analógica? En que yo ya veo imágenes completas, sonidos enteros. ¿Cuál es la telepatía digital? La que yo le llamo cibertelepatía, o lo que le llaman test muscular, o lo que le llaman bioenergética, según Goiz, o lo que le llaman test kinesiológico, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? El Orrin test, ¿no? Mi paciente tiene 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 7 años. ¿Cómo supe que tiene 7 años? Bueno, yo sintonicé al paciente y empecé a través de un test muscular a sintonizar la respuesta. Un lenguaje analógico hubiera sido que a mí me llegara en voz la palabra 7 años o un número 7 dibujado en mi mente. Eso sería telepatía analógica. Telepatía digital sería 1 año, 2 años, 3 años, 7 años, ¿correcto? Telepatía digital sería, ok, mi paciente tiene el estado de su hígado al 100%, no, 90, 80, 70, 50%. Mi paciente tiene el hígado al 50%. Eso sería telepatía digital. Telepatía analógica sería que yo me concentrara en mi paciente y de repente me llegara la imagen de su hígado y una capa de grasa encima de su hígado. Entonces, yo no tuve que preguntar cosa por cosa, me llegó de golpe. Cuando la telepatía, la información llega de golpe, todo el contenido llega en imagen, en sonido, esa le vamos a llamar telepatía analógica, porque me llega en forma de contenido psíquico algo que se parece en forma de imagen o sonido al contenido original. Esa es telepatía analógica. La telepatía digital es cuando yo monto un menú de opciones y voy preguntando uno por uno
para ver cuál es. Pregunto órganos, pregunto números, pregunto colores, etcétera, etcétera, y uno por uno, on-off, 0, 1, 0, 1, me va contestando. Puedo utilizar mis dedos, que es el que yo utilizo, el Loring Test, que muchos utilizan, en el Theta Healing he visto que unos utilizan los dedos, en el biomagnetismo he visto que muchos utilizan las manos. Yo, por ejemplo, preguntar el par biomagnético de una persona, necesita, no sé, colon descendente, colon transverso, pómulo, popliteo, pezón, etcétera, etcétera. Y ya que me dice que uno que sí, ¿qué es eso? Es un enlace telepático, nada más que es un enlace telepático digital, porque yo fui diciendo los dígitos de cada cosa, colon descendente, hígado, ¿qué es eso? Dígitos, aunque sean palabras, funcionan como dígitos, como una serie o como un bloque de información. Entonces, para cada técnica, ya sea para tecnología analógica o para tecnología digital, para cada técnica hay distintos protocolos. Para tecnología analógica, que es la más compleja, que es ya ver imágenes enteras, etcétera, etcétera, los ejercicios serían los siguientes. Obviamente, es una telepatía muy avanzada. ¿Por qué? Porque captar una imagen, vamos, una imagen es muchísima información, es muchísimo volumen de información. Nosotros lo podemos ver en internet. Para bajar una canción te toma 3 minutos, pero para bajar un video entero te toma por lo menos 10, o bueno, depende de la calidad de tu conexión. A lo que me refiero es que el audio pesa mucho menos que el video. ¿Qué es el video? Imágenes. Entonces, yo captar imágenes del éter es bastante complicado, bastante complejo, porque es mucha información la que tengo que sintonizar. Son demasiados bits de información, por así decirlo. Por lo tanto, los experimentos son un poco más complejos y el obtener resultados es bastante más tardado. Entonces, si la audiencia va a hacer estos experimentos, yo les recomiendo paciencia. ¿Por qué? Porque tal vez no nos funciona la primera. Experimento número 1. El experimento número 1 es muy sencillo. Se hace entre 2 personas, ¿correcto? Primero, uno va a ser el emisor y uno va a ser el receptor, ¿correcto? En este ejercicio, primero tenemos que definir quién va a ser el emisor, quién va a ser el receptor. Así que vamos a llamarles Paco y Luis, ¿correcto? Vamos a llamarles Paco y Luis. Paco, en el primer experimento, va a ser el emisor y Luis va a ser el receptor, ¿correcto? Va a haber un tercero, vamos a llamarle Hugo. Hugo se llama el testigo. Paco el emisor, Hugo el receptor y Luis el testigo, ¿correcto? Primero Paco, bueno, el testigo le va a dar, el testigo va a escribir 10 imágenes. Un barquito, una manzana, un gato, un lápiz, etcétera, etcétera. 10 imágenes. De esas 10 imágenes va a ir con el emisor y le va a preguntar, escoge una de estas 10 imágenes. El emisor escoge una y se la queda. Perfecto. Entonces, el testigo va a ir con el receptor. Le dice, receptor, empieza a relajarte. El receptor se va a relajar, el testigo le puede poner musiquita, le puede guiar una autohipnosis, le puede guiar una relajación sistemática, como sea. El chiste es que el receptor se relaje. Cuando el testigo vea que el receptor ya se está relajando, en ese momento va con el emisor al otro cuarto y le dice, ¿sabes qué? En este momento empieza a mandarle la imagen. ¿Cómo se la va a mandar? Digamos que eligió la imagen del barquito, ¿no? El testigo dibujó un barquito. ¿Qué va a hacer el emisor? Va a visualizarse encima del barco, va a visualizar el color del barco, va a visualizarse tocando el barco, va a visualizar también el barco desde afuera, va a visualizarlo en chiquito, en grandote, siempre con el mismo color, se va a visualizar dentro del barco, va a sentir el barco, es decir, va a asociar todos sus canales sensoriales al barco, pero que siempre sea el mismo barco. Si se lo imaginó azul, que sea azul siempre. Si se lo imaginó de mástil y con 2 velas, que sea de mástil y con 2 velas siempre. Después de 5 minutos de práctica de estar enviando el barco, el testigo va con el receptor, lo saca de su trance, le da una hoja de papel y le dice, ponme en esta hoja de papel qué captaste, lo que sea. Una palabra, un color, un objeto, una sensación, una imagen, ponme aquí lo que sea. Y entonces el receptor va a poner en esa página lo que le haya captado. Puede ser que haya captado un barco entero,
puede ser que nada más haya captado el color del barco, puede ser que haya captado la palabra ve, pero va a captar algo del contenido que envió el emisor. Y después se intercambian papeles. El testigo le da al receptor, que ahora ya es emisor, de estos 10 dibujitos, deja el barco, lo deja ahí entre los 10 dibujitos, se los pone al receptor, el receptor elige uno, ahora se convierte en el emisor y así sucesivamente. Este ejercicio es algo tardado, requiere de 3 personas, es un poquito engorroso, pero es la transmisión más pura de información que pueda haber, ¿correcto? Ahora, hay otro ejercicio que es muy chistoso. Ese es para que nosotros lo hagamos solitos en casa. Se le llama el ejercicio de la mirada hipnótica. Creo que alguna vez lo había mencionado, no sé si lo mencioné, lo menciono alguna otra vez. Si yo coloco un taladro aquí, un taladro aquí y un taladro acá, justo en el punto en donde se toquen, ¿qué hay ahí? El sistema límbico. Es la parte del cerebro que siente las emociones. Entonces, yo a esa parte del cerebro la veo con mis ojos. Por ejemplo, voy en el metro y en el metro veo a 6 metros a un individuo que está sentado y que está, no sé, leyendo. Voy a visualizar ese punto de su cabeza. Es decir, si la persona está sentada en esta posición, yo voy a ver justo ahí. Ahí en medio de su cabeza yo voy a estar visualizando. Si él está de frente a mí, yo voy a verle el puente de la nariz, porque justo ahí, si me voy derechito, ahí llego a ese punto. Entonces yo voy a visualizar ese punto en medio de su cabeza. Y con mi voz mental, con la voz de mi mente, voy a empezar a darles algunas sugestiones. La clave es en hacer esto en forma de sugerencia, en hacerlo en forma como de, no de orden, sino una sugestión. Por ejemplo, yo veo el cuate que está sentado y yo lo veo leyendo y yo quiero que voltee hacia mí. ¿Qué voy a visualizar? Voy a visualizar que él voltea. Lo voy a visualizar volteando hacia mí. Voy a visualizarme a mí desde lejos, es decir, voy a visualizarme como si yo me volteara a ver a mí mismo desde afuera. Voy a visualizarla, voy a escuchar en mi cabeza las palabras. Voltearme a ver es sumamente placentero. En este momento hay unas ganas tremendas de voltear en esta dirección, de voltearme a ver. Yo todo eso lo voy a repetir con la voz de mi mente, mientras con mis ojos veo justo ese punto de la persona. Y solamente es cuestión de tiempo para que esta persona deje lo que está haciendo y me voltee a ver. Esto es mucho más fácil con animales. Yo, por ejemplo, tengo 5 gatos. Yo aquí en mi casa, para a veces practicar la telepatía, veo un gato por ahí, no sé, tirado en alguna parte. Yo con mi mente, sobre todo porque los gatos siempre están huevoneando, si los gatos siempre están ahí dormidos, ¿no? Entonces están en estado receptivo siempre. Entonces yo veo al gato y empiezo a pensar, ay, qué rico es subírseme en el regazo. Empiezo a visualizar que el gato se me sube en el regazo. Visualizo que llega, visualizo que me voltea y que viene en camino, que viene en camino. Lo visualizo acostado, lo visualizo ronroneando, visualizo que lo acaricio encima de mí y entonces me pongo a pensar en el gato y hago esas imágenes dentro de mi cabeza. No toma ni 3 o 4 minutos para que el gato levante la cabeza, te voltee a ver y venga y se te eche en el regazo. Entonces, con los animales es mucho más fácil, gatos o perros, o con personas podemos hacerlo, pero con la mirada hipnótica. Si tenemos un equipo de otras 2 personas, podemos hacer el ejercicio de transmitir información de un cuarto a otro. Todo esto es para lenguaje analógico de la telepatía. Para el lenguaje digital, este es mucho más fácil. Ahorita ya vi que ya me acabé el tiempo, ya nada más quedan como 5 minutos. Así que si quieren para otro programa, dejamos todos los pasos necesarios para uno conectarse con otra persona, qué tipo de preguntas se pueden hacer y sintonizar a esa persona. Me tardo como 15 o 20 minutos explicando cada sugestión que tiene que hacer uno. Es más, inclusive podemos guiar la meditación aquí en línea para que cada uno lo haga en casa y haga este proceso, pero como ya se me acabó el tiempo, ya no lo puedo decir, pero no importa. Eso es para el lenguaje digital, lo dejamos para otro programa. Para el lenguaje analógico, la mirada hipnótica aquí, sugestión con mi voz mental, se puede hacer con animales o con 3 personas, un testigo, un emisor y un receptor. Lo importante de esto es que mientras más sentidos asocie al contenido que quiero enviar,
es más fácil que ese contenido se reciba. Yo tengo que verme comiendo la manzana. Si yo quiero mandar la manzana, tengo que verme comiéndola, saboreándola, tocándola, viéndola, diciendo la palabra manzana para que ese contenido oscile mucho más fuerte en el éter y sea capaz de detectarse o sintonizarse con mucha mayor gama de sentidos que nada más uno. ¿Correcto? No sé si alguien tenga alguna otra duda, pregunta. Sí, Alejandro, tenemos unas cuantas más, pero sí, para el próximo día, si quieres, hacemos un ejercicio y ya directamente, a ver, de ser una charla, hacemos un ejercicio común. Sandra nos pregunta, ¿con la telepatía se puede ayudar a la distancia a alguien con parálisis del sueño? Bueno, la parálisis del sueño, ahí entramos en un tema bastante interesante, porque la parálisis del sueño se da por dos tipos. Hay la parálisis del sueño astral y la parálisis del sueño fisiológica. La parálisis del sueño fisiológica es la que generalmente ocurre. ¿De qué estoy hablando? Cuando nosotros estamos en sueño REM o en sueño donde estamos soñando, todo el cuerpo se desactiva, excepto los pulmones y los ojos. Los pulmones y el pecho para que sigas respirando y los ojos para que puedan moverse rápido y puedas soñar. Todo el demás cuerpo se paraliza. Entonces, hay veces que el cerebro ya salió de sueño REM, pero el cuerpo sigue con la parálisis. Es una parálisis fisiológica. Eso ocurre pues para que no nos paremos mientras estamos dormidos y no nos lastimemos. Entonces, hay muchas personas que tienen parálisis del sueño, pero es una parálisis meramente fisiológica. Hay otra parálisis que es astral, cuando realmente hay un tipo de ataque de alguna entidad parasitaria, alguna entidad multidimensional que roba luz porque necesita alimentarse, pero pues como no la puede robar por su, o sea, no puede conectarse a la fuente y tener luz por sí misma, necesita robarla de otros seres, que en este caso somos nosotros. Entonces, es menos común, pero también ocurre. Entonces, ¿podemos ayudar a la distancia? Creo que sí se pudiera, pero es mucho más efectivo que la persona que está sufriendo ese tipo de ataques haga el siguiente ritual. Si es parálisis del sueño fisiológica, significa que esa persona solamente su sistema nervioso está alterado y que el sistema nervioso simpático no le da lugar al parasimpático. Entonces, ¿qué podemos hacer? Regresarle el volante al sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo se hace esto? Hay una técnica muy efectiva que es una técnica de Il-Chi Lee, un cuate que escribió un libro que se llama Vibración Cerebral, es un surcoreano muy bueno. En esta técnica la persona 5 minutos antes de dormir va a golpetear sus pies. Déjenme quito mis tenis para ejemplificar esto. Digamos que estos son los zapatos de la persona, ¿no? Perdón, los pies de la persona. La persona en la noche junta los talones y va a golpetear el área del juanete, está como bolita del pie, la va a golpetear una y otra vez. 1, 2, 3, 4. Imagínense que estos son mis pies, yo estoy dormido. Bueno, no dormido, estoy a punto de dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este proceso durante 5 minutos o hasta que contemos al 300. 1, 2, 3, 4, así hasta el 300. Más o menos nos toma 3, 4 o 5 minutos. Lo más importante no es la velocidad, es el ritmo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esa vibración que yo estoy generando con mis pies va a hacer que el sistema nervioso parasimpático vuelva a tomar el control y yo quite el factor de parálisis del sueño si esto fuera nada más a nivel fisiológico. Si es en cuestión astral, se tiene que comprar un espejo de 8 lados. Ese espejo de 8 lados, colocarlo debajo de la cama y encima de ese espejo colocar un vaso con agua y un puñito de sal de mar. Los octágonos generan una especie de campo o vórtice toroidal, es decir, se empuja la información. Y en esa información que se empuja, ¿yo qué voy a enviar? La información de sal de mar. ¿La sal de mar qué hace? Borra información. Entonces, si yo pongo un campo de borrar información transmitiéndose en un campo octagonal y lo pongo debajo de mi cama, cualquier información multidimensional que se acerque se borra. Es decir, es como si entrara en un espacio de fuego en el que se quema, metafóricamente hablando. Una entidad multidimensional de baja jerarquía no puede entrar en ese espacio porque su información se ve en peligro, su misma información se va a ver con interferencia, entonces no puede entrar.
Entonces, un octágono con un vaso de agua encima y un puño de sal de mar, y esto se pone debajo de la cama, ¿correcto? Y eso es por si la parálisis del sueño fuera de tipo astral. Entonces, aunque puede ser que a distancia podamos hacer algo al respecto, tal vez sintonizar alguna frecuencia y mandarla o algo así, creo que el trabajo más efectivo es que la persona que está sufriendo la parálisis del sueño haga este tipo de rituales, el de golpetear los pies 5 minutos antes de dormir y el vaso con agua encima del octágono debajo de la cama todas las noches. Este vaso se cambia cada 3 semanas y listo, la persona deja de sentir esta parálisis. Eso funciona para parálisis del sueño y para los que se despiertan entre 2 y 4 de la mañana, que es mucha gente. Muy bien, Alejandro. ¿Te sigo haciendo alguna pregunta más o...? Adelante, adelante. Vale. Félix Cruz dice, Alejandro, ¿eso es llegar al estado alfa? Bueno, el estado alfa es el primer estadio de la relajación. El estado alfa es entre los 7 y los 12 Hz. Es decir, si en el estado beta, que normalmente andamos, estamos por ahí de los 3 Hz para arriba, podríamos decir que entre los 18 o 20 Hz generalmente, manejando, yendo por la calle, platicando con otra persona. Para llegar a alfa, que es entre 7 y 12, solamente hay que reducir 7 u 8 Hz, lo cual no es complicado. Si uno cierra los ojos y respira lentamente, así llegas a alfa. En 2 minutos llegaste a alfa. Entonces, alfa es el primer estadio de la relajación. Es fácil llegar a alfa. Sin embargo, no es tan fácil recibir información en alfa. Es mucho más fácil que en beta. Pero el estado más receptivo para cuestiones así sería disminuir un poquito más, que es llegar a teta. Claro que no cualquiera llega a teta y no mucho menos así rápido. Sin embargo, hay un ejercicio que se puede hacer. Este ejercicio requiere que la persona compre un aparato que no es tan caro, que se puede comprar en internet, que se llama aparato de biofeedback. Este aparato de biofeedback es un sensor que te pones en un dedo, lo conectas a la máquina, ha de costar, no sé, menos de $150. Y entonces tú conectas a la máquina este aparato de biofeedback y él va a detectar tus frecuencias cerebrales. Entonces, hay muchas plataformas que te dan lectura, pero hay una muy interesante en donde hay unos especies como de globitos, globos esos como los que agarran los niños que flotan. Hay muchos globitos. Esos globos representan la actividad cerebral. Si hay muchos globos, tu cerebro está muy rápido, estás en beta. Pero a medida que te vas relajando y se va detectando a través de tu dedo, los globitos se van tronando. Y mientras menos queden, más profundo estás en hipnosis o más bajas están tus frecuencias cerebrales. Hay un punto en el que uno puede reducirlas hasta teta, inclusive con los ojos abiertos. Pero eso que requiere práctica, ¿ok? Como toda cosa requiere práctica. Entonces, alfa sí es entrar en alfa, pero alfa nada más es el primer estado. Uno se puede seguir más profundamente. Y para entrar a alfa es muy sencillo. Cris Lara nos pregunta, ¿actúa el cabello como antena telepática o es un mito? Bueno, curiosamente sí actúa, por ahí tengo el nombre del investigador, ahorita no me acuerdo muy bien del nombre de este señor, pero este cuate descubre que el cabello es literalmente la manifestación física del electromagnetismo del cerebro. Y esto lo hicieron empírico con unos experimentos en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, con este rollo del flower power y de la onda hippie y este rollo, el ejército se quedó sin voluntarios, ya nadie quiere ir a la guerra, pues porque, no, pues eso ya no entra con los 70s, ¿no? Entonces, Estados Unidos empezó a buscar voluntarios en las reservas de indígenas, ahí con los navajos y toda esta parte, y entonces les intercambiaron jóvenes para la guerra a cambio de tierras, concesiones, recursos, etcétera, etcétera. Entonces, algunas comunidades indígenas mandaban a sus jóvenes, pues, para la guerra, pues, a cambio de ciertos bienes. Entonces, bueno, resulta que en la guerra hay un equipo especial que le llaman el equipo de los rastreadores. El equipo de los rastreadores son quienes se dedican a buscar trincheras enemigas, quienes se dedican a identificar trampas del enemigo en el suelo, minas, detectar emboscadas, etcétera, etcétera. Cada ejército siempre tiene algún equipo con unos cuantos rastreadores. Total,
Para el ejército definir qué soldados van al equipo de rastreadores, les hacen algunas pruebas. Estas pruebas son dejarlos dormidos y ver si se despiertan ante un ataque, ponerles un campo y soltar un zorro y hacer que ellos sigan al zorro o identificar dónde está el rastro del zorro, y etcétera, etcétera. Hay varias pruebas en donde se define la capacidad intuitiva del soldado. ¿Qué es la intuición? Conocer algo antes de que lo sepa. Es decir, saber algo antes de saberlo, por así decirlo. Entonces, en estas pruebas de intuición, los indígenas, bueno, los nativos de Estados Unidos siempre salían con las calificaciones más altas, siempre eran los mejores rastreadores. Entonces, los mandaban al campo, los mandaban a la guerra, y ya que estaban en la guerra, a la hora de los trancazos, sus capacidades intuitivas, ¡puf!, desaparecían. Toda su capacidad de rastreador desaparecía. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Si en Estados Unidos lo lograban pasar las pruebas, padrísimo, ¿por qué acá ya en la guerra en Vietnam? ¿Por qué no pasan las pruebas? ¿Por qué se desaparece su capacidad intuitiva? Bien sencillo, llevándolos allá, les rapaban el cabello. Y entonces con el cabello rapado, su capacidad de abstraer información del ambiente disminuía y se volvían menos intuitivos. Yo lo traigo no por hippie, no por zarrapastroso, lo traigo por la intuición, de veras. Entonces sí es cierto eso del cabello que nos ayuda a ser más intuitivos. Totalmente de acuerdo con el tema. Mira, yo tengo poco, por eso soy poco intuitivo últimamente. Bueno, es agente secreto. Bueno, mientras lo tengas largo en algún sitio, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, seguro. Bueno, vamos a ir por 2 preguntas y ya cerramos, que tenemos cosillas que hacer. Gus López dice, ¿la mente supraconsciente despierta con la telepatía? La mente supraconsciente siempre está despierta. La telepatía es el acto de conectar con esa mente supraconsciente y de decirle, oye, mente supraconsciente, quiero que detectes tal información de tal situación, de tal persona en tal tiempo. Y entonces la mente supraconsciente, que está perfectamente y vive en el plano del éter, sabe perfectamente a cuál oscilación se refiere la mente consciente, la ubica, la sintoniza, la traduce y te la trae. Entonces, la mente supraconsciente siempre está despierta y la telepatía es simplemente conectar con esa capa de la mente e indicarle qué información queremos sintonizar y ya. Ismael Martínez, ¿y los que son hiperactivos y nuestras pulsaciones por media son elevadas, significa que no pueden ejercer la telepatía? No, significa que van a tener un poquito más de dificultad a la hora de la práctica, pero no importa que tengan dificultades en la concentración. El chiste de la telepatía, recuerden, aunque el estado receptivo es clave, el chiste de la telepatía es que también yo genero el pensamiento que voy a mandar. Entonces, alguien que es medio hiperactivo, tal vez para la parte de recibir, se le complica un poquito más, pero él puede enviar sin ningún problema cualquier tipo de información. Y además, con un poquito de prácticas de meditación creativa, tal vez el método Silva, es más, con pura meditación tranquila, contemplación, la persona puede aprender a trascender esos conflictos de hiperactividad, que eso de hiperactividad es un diagnóstico bastante, no sé, bastante impreciso, bastante generalizado, que ya casi ni significa nada. Entonces, no se preocupe esa persona, sí lo puede hacer, simplemente necesita aprender a relajarse, aprender a concentrarse. Tal vez al principio le tome un poquito más de tiempo, un poquito más de práctica, pero sin problema sí puede. Bueno, familia, muchas gracias a todas las preguntas que hay en el chat. Han quedado muchas sin responder, pero como vamos a volver a hacer otro día otro ejercicio, pues terminaremos de terminar de preguntar. Yo me las voy a guardar, o sea, no las voy a desechar. Las que quedan todavía me las guardaré. Y si salen nuevas, pues también las iremos haciendo. Recordad que aquí abajo tenéis la web de Centro Holístico, AGNA. Tenéis el teléfono y el WhatsApp para que os podáis apuntar a cualquier formación que está haciendo Alejandro durante todo el año.
Aquí también tenéis el correo directamente, o sea que o por WhatsApp o por correo o entran directamente a la web y tienen los banners, clican en el banner y está toda la información del curso y cómo apuntarse. También pueden acceder desde Caja de Pandora porque yo tengo puesto lo mismo y también os accedería directamente a estos mismos datos que hay aquí. También hemos puesto, bueno, también podéis contactar a Alejandro a través de Facebook. También están en los datos escritos, o sea que el que quiera tiene su canal de YouTube con muchas horas de vídeos que también son formaciones y prácticas que él ha dado, con lo cual ahí pueden seguir viendo horas y horas. Y desde aquí, Alejandro, le damos las gracias porque la charla ha sido magistral, un 10, y muchas gracias, Alejandro. Luis, muchísimas gracias a tu audiencia. Dejamos este tema pues pendiente, tenemos muchas preguntas por responder y para la próxima hacemos los ejercicios de telepatía digital, que es para conectarse con otra persona a través del propio cuerpo. Lo dejamos pendiente, cualquier cosa me encuentran en Facebook, Alejandro Lavín, Escuela de Magia Mental, y bueno, en YouTube hay más de 100 horas. Luis, muchísimas gracias, bonito día, pues hasta la próxima y seguimos pendientes con el tema. Muchas gracias, familia. Muchas gracias a toda la gente del chat, los moderadores, Alejandro, y nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias.